Familia de la Sexta Vela, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy estamos en otro capítulo de tu podcast, La Sexta Vela. Esta tarde, pues como siempre, te acompañamos Javo y Beto en este podcast. Amigo Javo, ¿cómo estás esta tarde? Porque esta tarde es bastante especial porque tenemos invitada. Amigos, el día de hoy vengo en ceros. No sé qué vamos a escuchar hoy, pero se prometió que va a estar interesante y me emociona. Siempre que tenemos invitado, me gusta mucho conocer, porque lo hemos contado, ¿no? Cuando es una historia ya revisitada, que hay hasta teorías conspirativas alrededor de algo. Pues digamos que le quita esa parte de poder escuchar de viva voz de la persona lo que vivió, lo que sintió, lo que vio y pues justo hoy tenemos a alguien que nos va a platicar pues sus historias, ¿no? Entonces, Sí. estoy emocionado, amigo. Sí, exactamente, amigo, porque generalmente, no sé ustedes, familia de la Sexta Vela, pero el escuchar las historias directamente de las personas que estuvieron involucradas o pues que las vivió, pues le da un tinte bastante especial, ¿no, amigo Javo? Y aparte, se sienten mal las historias. Hemos tenido aquí un montón de personas que nos han platicado cosas que probablemente ustedes también han vivido. Pero bueno, pues vámonos entonces con el podcast de esta tarde, amigo Javo, familia de la Sexta Vela. Vamos a dejar que se presente nuestra Sí, sí, sí. invitada y ya le hacemos la pregunta obligatoria. A ver, invitada, vas. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dalia Gamboa. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Estoy muy contenta de estar aquí y bueno, vamos a comenzar esta tarde con este podcast de terror. Sí. Muchas gracias, Dalia. No habíamos podido coincidir por ahí en los Sí, días y las horas, ¿no, amigo Javo? Pero ya por fin está por acá. Amigo Javo, si te parece bien, empezamos, Dalia, con la pregunta obligatoria, claro. generalmente que le hacemos a todo mundo que entrevistamos, es si tú crees en los fantasmas, si crees en lo paranormal. Sí, no y por qué, Dalia. Definitivamente puedo decir que sí, ya que vengo de Ujú. una familia que cree mucho en eso y desde pequeña crecí Ok, escuchando muchas reglas. Como no Mm, salir cuando ya está oscuro, no ok, entrar a la milpa de noche, no ok. responder si alguien te llama desde afuera. Y aunque Ándale, mucha gente podría pensar que son simples supersticiones, claro, después de todo lo que mi familia ha pasado en mi casa, honestamente, sí. pues realmente sí creo en lo paranormal, sí creo que existe el mal. Obviamente el bien es más fuerte, pero sé que existe. Wow, oye, me llama oh, mucho la atención, amigo Javo, que Dalia dice, si alguien te llama, no vayas. sí, a mí también me encantó su intro. No, eso está muy extraño. Por qué esa parte de Dalia, de si alguien te llama, no vayas? ¿A alguien de tu familia le pasaba algo así? O le pasó Sí, algo pues, le llamaron y algo sucedió? sí, justo esa es la primera historia que hoy vengo a contar. Ándale, pues vámonos de Oh, una vez. Vámonos sí, con qué interesante. las historias. Sí, 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 qué interesante. Familia de la Sexta Vela, antes de empezar la historia, no se olviden suscribirse, compartirle este contenido a personas que les guste también este tema y pues ayúdenos a darle like y déjenos sus comentarios. Acuérdense, por favor, es absolutamente gratis. Así que llegó la hora de cerrar los ojos y abrir la mente, que vamos a empezar con las historias. Dalia, pues vamos entonces, Dalia, Sí, con la primera historia, que bueno, ya le dimos al clavo, que por ahí va, entonces. Ok, bueno, esa historia la llamé La voz de mi papá. Ándale. mm, Bueno, esta historia pasó hace muchos años, Ok, cuando mi hermano mayor tenía entre 6 y 8 años. En ese tiempo ok, mis papás y él dormían en la misma casa y todavía vivía, y donde todavía vivimos actualmente. ok, Era una madrugada cualquiera entre la 1 y las 2 de la mañana.
Todo estaba completamente en silencio. Mis papás estaban dormidos cuando de repente escucharon movimiento fuera del cuarto. Al abrir los ojos se dieron cuenta de algo extraño. Mi hermano ya no estaba en su cama. Ándale. Lo encontraron descalzo, caminando hacia el patio. Imagínense eso, un niño pequeño en plena madrugada, caminando solo hacia la oscuridad. ¿Cuántos años, Mis Dalia, papás tu salieron hermano? 4. entre 6 y 8 años. Ok. Ok. Y bueno, mis papás salieron rápidamente detrás de él y le preguntaron qué estaba haciendo. Y lo que él respondió fue lo que más miedo les dio. Mi hermano dijo que alguien lo había llamado por su nombre, Alexis. Ándale. Pero ¿De lo más dónde provenía como el llamado, Dalia? venía de, bueno, al lado de mi casa hay una milpa. Entonces él Ok. realmente salió de la casa, abrió la puerta, se salió y escuchó la voz que lo llamaba, Lo pero él sí llamaba. estaba despierto, o sea, él sí estaba despierto, no estaba en Ok. un estado de sonambulismo, él sí estaba despierto. Wow. Y pues Ala. lo llamaron de la milpa. Y justamente lo más perturbador es que mi hermano aseguró que había sido la voz exacta de mi papá. Estaba Caray. convencido de que el quien le hablaba era mi papá. Y no solo Sí. eso, él decía que alcanzaba a ver una persona adulta parada afuera, como esperándolo. No manches. Exactamente. Mangos. Ay, caray. Ajá. Oye, Uf. amigo Javo. No. Sigue tu historia, Dai. Sí. Mi papá Seguimos. jamás salió del cuarto, pero Ok. mi hermano insistía una y otra vez que era realmente mi papá, pero realmente mi papá estaba dormido, o sea, no había forma de que él estuviera afuera. Y mi hermano decía que sí escuchó la voz, que alguien lo llamó y que por eso había salido. Hasta el día de Ok. hoy, cuando recordamos esta historia, sigue siendo inquietante pensar qué hubiera pasado si mis papás no Sí. despertaban a tiempo o si mi hermano hubiera seguido caminando más lejos. Ándale. Ve Oh, no nomás. puede Es ser. que yo he escuchado algunas historias así, amigo Javo, ¿no? De repente Ujú. no sabemos qué son entes, seres, fantasmas o alguna otra cosa que puede replicar la voz de un familiar y hace que te Ujú. confíes y camines hacia allá, ¿no? Que de repente pues es que me está llamando mi papá, no me está llamando mi hermano que está en la milpa por alguna razón, ¿no? Entonces es muy extraña esa idea. ¿Cuántos años tiene tu hermano ahora, Dalia? 25. O sea, pero ¿se acuerda? ¿Se acuerda más o menos? Sí, esa era Sí, una de mis dudas. sí, justamente como ya era una edad, digamos que ya, Wow. ya era una edad que muchas veces cuando pasa algo lo recordamos porque ya tenía 6 Ujú. Claro. años, entonces sí lo logra recordar. Mi papá y mi mamá se acuerdan perfectamente de ese día. Entonces yo Uf. de hecho, Wow. para escribir esta historia los entrevisté para que pues me dieran Ah, detalles, me dijeran Claro. a qué hora fue, qué edad tenía mi hermano y todo eso. Wow. wow. A ver, a mí me parece muy interesante tu historia porque justo puedo pensar, o sea, que podrían ser varias cosas. O sea, lo primero que se me viene a la mente es, era una bruja, o sea, Claro. ya ves que se llevan a los niños, ¿no? Y que estaba tratando de imitar a tu papá para llevárselo. Quizás, no sé si por ahí donde vives has escuchado algo de este tema de las brujas, pero pienso que por ahí puede ir, ¿eh? Sí, justamente esta historia se enlaza mucho a muchas cosas. No se ha llegado como a un veredicto de qué fue lo que pasó, qué era lo que Ajá. estaba afuera. Pero sí, justo aquí Sí. donde vivo, yo soy de San Luis Mextepec, entonces Ujú. Ok. conocido el pueblo como el pueblo de las brujas. Sí he Claro. escuchado eso, ¿eh? Sí he Entonces, Sí. escuchado eso. a lo mejor podría ser una posibilidad de que
haya sido una bruja. Ala. Y ¿sabes qué se me hace increíble? Que justo esta vivencia, o sea, fue tan fuerte que se transforma en una regla en tu casa, ¿no? No Claro. salir, bueno, porque estoy conectando justo la historia con esto que decías al principio de no salir cuando ya es tarde y la más impactante que justo cuando la escuchamos desata esta historia que es si escuchas una voz que te llama dentro de la milpa, pues no vayas, ¿no? Y Claro, justo, o sea, claro. la vivencia es tan fuerte que los marca a ese grado de que se vuelve una regla en tu casa. Ok, Qué fuerte. wow. Sí, Sí. está muy fuerte ese, Dalia. Ok, ok. Decías que, o sea, este es como, ¿qué será? Como el principio de estas historias, porque dijiste que tenías otra historia que parece que se enlaza con esta. Sí, claro, justo como no hay como un veredicto de qué fue lo que estaba afuera, Ajá. hemos podido deducir que esto se enlaza con algo incluso que le pasó a mi novio hace aproximadamente un año. Ok. También ahí en esa casa. Sí, justo es en la casa en la Uy. que vivo actualmente, entonces pues sí han pasado bastantes cosas y mi novio digamos Ok. que al ser ya cercano, ya, Ujú. eh, ya presenció este tipo de cosas. Uy. Ándale. Cuéntanos, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, esta historia, como lo comentaba, es de mi novio. Ajá. Una noche vino a verme a mi casa, pero pues ya venía de una fiesta, ya venía ambientado, ya venía Ok. un poquito tomado. Eh, Ok. no estaba completamente borracho, pero sí Sí. venía algo mareado. Ujú, Eh, Ok. Mi casa tiene un patio muy grande y justo al lado está la milpa, como lo había comentado. ujú. Sí. Y justo como lo dije al principio, a mí desde muy chiquita me dijeron no entres a la milpa, ni muy temprano ni muy tarde, solamente cuando haya sol. Ok. Y, Ujú. y bueno, esa noche ya eran como las 7:30, 8:30, más o menos. No era muy tarde, pero Sí. ya estaba oscuro. Y bueno, yo quería entrar a mi casa porque honestamente a mí sí me da mucho miedo quedarme en el patio de noche. Pero Claro. mi novio no quería entrar, nos quedamos platicando afuerita un rato, hasta que de repente él empezó a sentirse un poquito mal del estómago, Ok. como Ok. con náuseas y todo eso, igual porque había tomado un poquito, entonces Sí. pues era normal sus Los náuseas, síntomas. Ujú. claro. Y bueno, él no me dijo nada realmente, solamente caminó directamente hacia la milpa y yo sí me Ah, quedé caray. súper congelada cuando él empezó a entrar a la milpa porque pues yo no quería A, entrar, en- a entrar. ajá, directamente, o sea, no en la orillita, se metió directo a la milpa. Y bueno, yo sí me quedé en la Wow. orilla, pero mirándolo, o sea, Sí. sin perderle la vista, viéndolo así de lejos. Ujú. Eh, Ujú. no le perdí la vista y por eso fue que pasaron unos segunditos y empezó lo peor. Aquí viene lo fuerte. Eh, Uf. Ok. Escuché primeramente que hablaba solo y Ok. luego después de un ratito se escuchaba como que ya estaba discutiendo con alguien, pero así súper enojadísimo, Wow. al punto de que llegó a decir algunas groserías. Sí. Ujú. Y después comenzó a gritar. Yo no entendía lo que estaba pasando, yo miraba alrededor y no veía absolutamente a nadie, pero él sí reaccionaba como si hubiera otra persona ahí adentro. Y yo con Qué extraño. muchísimo miedo entré a la Sí. milpa para sacarlo. Oh. Wow, Dalia. Oye, pero Wow. cuando se empieza a meter, o sea, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué pensaste cuando él se empieza a dirigir a la milpa y se mete? Bueno, es que yo ya le había insistido de, no, pues hay que entrar a mi casa y así, pero ya cuando Claro. se mete yo sí fue así como de, híjole, y yo pues como yo crecí con esa idea de mi papá de no, no, nunca de noche te metas, jamás, jamás, Claro.
pues yo en ese momento sí me quedé como paralizada y fue que en ese momento que digamos él caminó porque yo me quedé así de no puedo entrar, o sea, era mi Claro. miedo muy Ujú. grande, de verdad, era muy grande que simplemente no pude entrar al principio porque ya después, al ver que esto estaba pasando, tuve Sí. que, Entras por él. ajá, exacto, tuve que entrar. Yo estaba Anda. temblando y, y yo de verdad que no veía nada, pero él estaba pálido, estaba aterrado, Uf. Wow. estaba, no sé, en un estado en el que yo la verdad me empezó a dar miedo y preocupación, obviamente. Eh, Sí. entonces ya como que a la fuerza, saqué todas mis fuerzas, yo dije, ay Dios, saqué todas mis fuerzas y lo jalé y ya lo metí a mi casa. Y le Sí. dije, es que, ¿qué viste? Y me decía, no, es que no, es algo feo, y lloraba y así. Y, Ay. Ah, caray. y luego me dijo, es que había una figura completamente negra con ojos rojos. Uf. Ándale. Oye, pero qué valiente de. Aparte, porque dices que escuchaste que empezó a discutir con pues, este ser, ente o lo que sea, ¿no? Sí, claro, empezó, yo lo escuché que le decía así de cosas, o sea, horrible, así que como si estuvieran enfrentando con otra persona, pero él Ujú. estaba Ujú. al principio enojadísimo y hasta que lo saqué ya sé como que se hizo pálido, como no sé, pero en ese momento él no mostró su miedo, cuando él estaba ahí él no mostró su miedo, él empezó como a enojarse, empezó Sí. como Ujú. a gritarle y todo eso y bueno, justamente él me dijo que esa cosa le decía, ven, que le estaba diciendo que fuera con él, o Ay. sea, que todavía se metiera más a la milpa porque él se quedó como a la mitad de la milpa. Caray. Y dice que esta cosa le decía que, Sí. o sea, que se fuera más, o sea, más para adentro. Y por eso él como que se enojó y dijo, o sea, le empezó a decir de cosas. Y bueno, Sí. él después de que yo lo saqué, comenzó a alterarse muchísimo, le temblaban sus manos, sus pies, lloraba. Así que pues la verdad no me quedó más remedio, yo estaba sola con mi hermana, entonces yo dije, ¿sabes qué? Le voy a marcar a mi mamá porque Claro. si algo pasa más fuerte, yo no voy a saber qué voy a hacer. Eh, Claro. Claro. entonces le marqué a mi mamá. Mi mamá tiene tiene una loción. Como son Ok. cosas, como suelen pasar muchas cosas en mi casa, pues ya está preparada mi mamá para ese tipo de situaciones. Entonces tiene una loción y me dijo, Sí. ¿sabes qué? Se la vas a rociar por todo el cuerpo, pero después de esto ya no lo vas a tocar para nada. Ni las Ah, manos, caray. ni la cara, nada. Ujú. Wow. Y bueno, hice exactamente lo que me dijo mi mamá. Sí. Después de uno, pues no se puede ir solo a su casa. Entonces estaba con mi hermana y le dije, no, pues acompáñame a dejarlo porque no lo puedo dejar ir solo por lo que ya Claro. presenció. Realmente él vive muy cerca, como a 3 minutos de mi casa, realmente es una distancia muy cercana. Sí. Ujú. Entonces lo fui a dejar, mi hermana me acompañó. En el camino él sí me dijo, ¿sabes qué? No le digas nada a mi mamá porque su familia es cristiana, entonces no creen Sí. todo esto. Pero yo le dije, Claro. es que si algo pasa en la noche, tu mamá no va a saber qué fue lo que te pasó hace rato. Claro. Claro. Entonces yo pues en esta ocasión le dije, ¿sabes qué? Perdóname, pero sí le voy a tener que decir a tu mamá. Claro. Y bueno, Sí. llegamos a su casa, le conté todo a su mamá y justamente dije, hice bien, porque al día siguiente fui a su casa y su mamá me dijo, muchas gracias por decirme porque este niño se puso mal en la noche. Ah, caray. Ok. ¿Qué le Dice, pasó? le pegaba a las paredes, decía que estaba completamente fuera de sí, que gritaba, pero así como con Dios. Ay. horror. Entonces su mamá, pues al escuchar los gritos, eh, pues fue a verlo a su cuarto y lo vio así como que raro, pero así muy feo, o sea, me Sí. describió así, me dijo, es que estaba mal y a mí lo único que se me ocurrió, me dijo su mamá, que fue que le marcó a su pastor o pastora, la verdad no me acuerdo
no me acuerdo bien, Sí, le marcó y le dio como una oración específica para que se calmara. Entonces sí, mi mamá se la hizo porque sí son muy cercanos a la iglesia. ok. Ujú. Entonces le hizo la oración y fue solamente así como él logró calmarse. Wow. Ándale, ve nomás. Híjole. Ay, dale, no, no, no. Yo ese día que me estaba platicando, amigo Javo, justo Ajá. eh, dije, no, o sea, es como de esas historias de muchas que hemos tenido aquí, Dalia, de personas que nos platican justo cosas así, que justo Muy decimos, fuertes. y muy fuerte que decimos, de verdad te pasó esto? Sí, wow. Sí, y la verdad es que, familia de la Sexta Vela, si ustedes echan un clavadito a las personas que hemos entrevistado, o sea, nos cuentan unas historias así, ¿no? Así como las que nos está contando Dalia, pero obviamente, em, pues que sepan lo que siempre decimos, amigo Jabo, ¿no? Que no son las únicas personas que les han pasado Sí. cosas como estas, ¿no, amigo Jabo? Uf, Talia, no sé, ya no sé si pienso que sea una bruja, realmente lo que Claro, hay otra ahí. cosa. Sí pienso que pudiera ser algo más fuerte. No lo sé, o sea, híjole, es que, a ver, por la primera historia sí pienso que puede ser una bruja y por la segunda pienso que quizás sea una Otra cosa. identidad, una Ujú. entidad pues más oscura, que digo, podrían, como dices, estar conectadas perfectamente. Sabemos que a veces las brujas trabajan con este tipo de fuerzas más oscuras, entonces no lo sé, o sea, mientras escuchaba tu historia, a ver, número uno, pensé, qué valiente eres porque lo sacaste tú, no Claro, sabemos qué hubiera pasado si hubiera estado más tiempo ahí dentro y también él y haberlo visto, o sea, yo pienso que y definitivamente hasta se le bajó la borrachera y wow, wow, qué buena tu historia. Está muy, sí, muy oye, interesante. Dalia, por ejemplo, o sea, ese día comentas que, pues bueno, iba un poquito tomado y todo eso, pero, o sea, él se acuerda, o sea, se acuerda de todo eso. Sí, justamente yo para escribir esta historia tuve que Sí, preguntarle y realmente le cuesta mucho trabajo decirme Claro, qué fue lo que sí, vio. O sea, claro, él nada más me dice, ¿sabes qué? Vi una figura negra, completamente negra, con ojos sí, rojos, pero no te puedo decir más porque me hace recordar y me siento mal. O sea, él claro, es una experiencia y lo entiendo de que es una experiencia que le marcó sí, demasiado. Entonces dije, bueno, creo que con ese detalle es más que suficiente, no te voy a sí, obligar, porque sí, pues sí, claro, vivirlo es otra cosa y sí, efectivamente se acuerda mucho y le da miedo contar, le da miedo cuando hacemos comentarios sobre eso, porque mis papás no claro, estaban presentes, pero como yo me comuniqué con ellos para saber qué hacer, sí se ujú, acuerdan y realmente son muchas historias que igual voy a estar contando por aquí cuando se dé la oportunidad, sí, que se enlazan justamente wow, como decía Javo, que se enlazan con eso, me, por eso quise empezar con la primera historia que a mi sí, parecer siento que fue como el sí, inicio de todo lo que ha pasado, porque ay siento que Dios, esa fue la pauta para como que todo haya, para que todo esto pase, porque sí, pues sí, porque pues fue como que el primer suceso que, que empezó con mi hermano y así va siendo como una cadenita. ok, Fíjate que justo ándale, esto que dices que le cuesta mucho trabajo platicarlo y así, obviamente es el trauma de haberlo vivido y claro, tiene todo el sentido, que hemos platicado en otros episodios que a veces hay personas que dicen, yo quisiera ver, yo quisiera que me pase, yo quisiera vivirlo, pero a ver, sabemos sí, y porque hemos escuchado ya en varias historias y es una constante, cuando te pasa nunca más quieres que te vuelva a pasar, o sea, no es un juego, no es algo que sea una experiencia así que, o sea,
definitivamente te cambia la vida, pero no creo o no sé, depende, pues también ahí generalizar quizás, pero no es algo chido, ¿sabes? Y esto que dices que justo él, dentro de lo que puede, recuerde y prefiera decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no te puedo decir más, para mí habla de lo real que fue para ustedes, ¿no? Que justamente es lo que queremos que siempre sea aquí, ¿no? Que que esta historia es tan real. ¿Por qué? Porque causó eso en ustedes. Y me quedo con lo que te decía al principio. O sea, es tan real que en tu casa se vuelve una regla. Entonces, me queda muy intrigado. Me quedo muy intrigado de las dos historias, cómo conectan y quiero saber más. Sí, exactamente, justo lo que dice Javo. Hay mucha gente que de repente dice, pues es que yo nunca he visto nada, o sea, me gustaría que me pasara, me gustaría Ajá, ver, me gustaría esto. No, o sea, a la gente que realmente le ha pasado cosas paranormales, lo último que quieren es hablar de eso. O sea, lo sí, último que quieren es decirte, contarte todo lo que vieron, justo como lo que estás diciendo, Dalia, ¿no? Y pues obviamente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que si es sí, algo que a mí pues me generó algún tipo de trauma o miedo, ¿no? O mucho miedo, pues obviamente yo no voy a querer recordarlo, ¿no? Mientras menos se toque ese tema, mejor, ¿no? Para no exacto. volver a esos sentimientos, ¿no? Uf, Muy bien. pero... Sí. Ah, dime, dime. No, yo quiero saber más historia. Soy picadísimo. A ver, Sí, Dalia. justamente han pasado muchas cosas que se enlazan con esto. Me falta Ujú, entrevistar estas historias bien. Conozco una parte, pero sí me gustaría como que me dieran más detalles. claro. Tengo Sí, otra historia, pero ya aparte es algo que a mí me pasó. venga. Ok. Eh, y bueno, eh, esta historia, como bien lo había dicho, me pasó a mí hace como 2 años, por estas fechas más o menos. Eh, Sí. Ujú, y honestamente es una experiencia que a mí sí me marcó demasiado porque todo ocurrió en el cuarto de mi hermano. Ok. El ok. que empezó con estos sucesos, mi hermano. Entonces, sí quisiera aclarar algo que Sí. es que en mi cuarto nunca me ha pasado nada raro, nada, nada. Ok. Ujú, Pero esa O sea, noche todo, se me ocurrió, todo en el cuarto de tu hermano, generalmente, Dalia. ajá, de hecho todo ha pasado en el cuarto de mi hermano. Pero ok. bueno, esta noche a mí se me ocurrió dormirme, lo que nunca. Dije, bueno, me voy a dormir hoy en el cuarto de mi hermano. Él se fue a trabajar, él trabaja en un hospital de noche. Entonces Ándale. Uf. dije, bueno, me duermo, no pasa nada. Él no está, yo me apodero de su cuarto. Sí. Y bueno, era la primera vez realmente que me dormí ahí porque yo siempre me duermo en mi cuarto. Y pero ese día no sé qué me dio por quererme dormir ahí. Y fue la última vez que lo hice, la verdad. Ese día me dio demasiado insomnio toda la noche. Ok. Me quedé ya, llegué al punto de que dije, ay, no me da sueño, ya voy a ver videos en mi celular o sea, ver mi celular para distraerme o cansarme la vista y que ya me duerma. Ujú, Sí recuerdo perfectamente qué hora eran 3:20 de la mañana, ok. porque Ah, justamente vi la el hora. teléfono. Exacto, porque Sí. justamente vi el teléfono antes de acomodarme a dormir. Apagué el celular, lo conecté para que se cargara y me acomodé. Me volteé como siempre me duermo. Y justamente en ese instante que yo digo, ya me acomodé, Sí. se empiezan a escuchar los perros que mi papá tiene en la casa, los de los vecinos, pero no ladrando, aullando. Ok. Sí, Uf. sí, sí. Pero así todos empezaron a alterarse al mismo tiempo. Sí sonaba como muy desesperado, como si estuvieran asustados. Entonces, justamente cuando pasaron como 2 minutos después de que los perros como que empezaron a inquietarse, cuando se Ujú, escucha un llanto,
que realmente Sí, a mí yo dije, ay, Dios mío, o sea, yo dije, esto es La Llorona. ok. Ok. Eh, ¿Cómo era ese llanto? ¿Decía algo ese Dalia o solo era un lamento así largo? Realmente se cuentan muchas historias que dicen, ay, mis hijos, que ese es el famoso aullido, el famoso llanto de Sí, la Llorona, pero realmente es un quejido, es un llanto, pero de mucho dolor, o sea, de verdad, un llanto de una Uf. persona que tiene mucho dolor, pero muy aterrador, sí. que causa escalofríos. Yo me acuerdo que ese sonido me puso la piel chinita, chinita, más porque Sí, se escuchaba súper cerquita, o sea, como si estuviera afuera del zaguán de mi casa. Uy. ándale. Lo que dice, no, amigo Javo, Sí. si la escuchas cerca, es que anda bastante lejos. Si la escuchas muy lejos, es que la Que tienes por está muy ahí cerca. cerquita. Eso es al menos lo que se dice y coincide justo, Dalia, con las historias de la gente que la ha escuchado. Yo también la he escuchado. Yo la he comentado aquí dos, tres veces. Y justo, yo tampoco he escuchado que diga "Ay, mis hijos", pero sí un lamento de mucho dolor, largo y fuerte. O sea, fuerte, fuerte, que se escuchaba casi en la puerta. Pero bueno, seguimos con tu historia, dale. Sí, claro. Y bueno, justamente conozco esta historia del llanto, si se escucha cerca, está lejos, si se escucha Ujú. lejos, Claro. está cerca. Yo al escuchar que estaba muy cerca, creo que fue lo que me hizo que no entrara en pánico en ese momento. Porque dije, Claro, se escucha afuerita, afuerita, eso significa que está lejitos. sí. Entonces creo que fue lo que a mí me hizo que me tranquilizara un poco, porque realmente el llanto es la cosa más aterradora del mundo. O sea, cuando lo escucha uno hasta, no sé, es una sensación horrible. Y bueno, en ese Claro. momento, la verdad fue que no me podía mover. El llanto justamente Ándale. es muy largo, o sea, el llanto es Sí. muy, muy, muy largo. Eh, este llanto me acuerdo que duró como 5 minutos. No sé si fue mi Wow. percepción de que a lo mejor el miedo me hizo Sí. sentir que fue como que el tiempo pasaba muy, muy lento, o Ujú. realmente duró ese tiempo, pero la verdad que sí lo sentí eterno. Wow. Sí, se siente así, Eh, ¿eh? Que pasa, que no se va esa claro, cosa, ¿no? Lo que sí, sea. justamente. Y Wow, aunque, pero me da un poquito de curiosidad, Dalia, que, pues bueno, también ya en tu familia se ha platicado seguramente de la Llorona y esto que se dice de si escucha cerca, pues está lejos y al revés, porque justo te acuerdas de eso, ¿no? Y dices, ok, o sea, se oye cerca, quiere decir que está lejos. sí, claro, justamente como en mi familia se cree mucho en eso. Sí, Ujú. Entonces, son como las reglas de decir esto más o menos es así, actúa de esta forma, o hay ok, ciertas reglas por lo que, digamos, mi familia ha pasado, ha vivido. Entonces, sí, pues algunas personas de mi familia lo han escuchado, entonces sí me han contado como que historias, pero yo no lo había como presenciado hasta ese momento. Y Ujú. justamente después de eso, a mí me aparecían videos de, de diferentes Mm. llantos, así de que decían, ah, este es el llanto de la Llorona. Y yo decía, no, pues este no es el que ándale, yo recuerdo. Hasta claro, claro, que no tiene mucho que me apareció un video. eh, y sí, justamente yo cuando lo vi, se me puso la piel chinita y dije, Dios mío, es este, es Uf. ándale. realmente. Y, ajá, Y justo por esa razón guardé el audio. No sé si lo puedo colocar unos minutos. sí, Oh. sí, claro, o sea, a ver. ¿Grabaste No. a La Llorona? O más bien es del video que dices así se escucha. Sí, encontré un video así una vez navegando en internet. Me apareció sin que yo estuviera buscando. Sí, Y
ese es el sonido que yo recuerdo. Eso es muy curioso, ¿no, Dalia? Es así me apareció como... lo andaba buscando y de repente apareció. Parece que a veces hay cosas, amigo Javo, que Sí, de repente andas buscando y de repente ahí están, ¿no? sí, Como que sincronicidades, justo. y te lo muestra. Si andas buscando esto, aquí está, para que ya no busques. No, Si pero quieres, bueno. Dai, nos lo puedes pasar y lo ponemos aquí en edición, pero sí estaría interesante escucharlo aquí para... Ay, no sé, hasta se me puso la piel chinita. Sí. Ok, A ver. entonces lo reproduzco. Sí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Yo es un llanto que realmente no puedo confundir. O sea, es algo que Claro. no sé explicar, pero que si me lo ponen digo, es eso, lo que yo Así escuché. fue. Me acuerdo Ok. perfectamente. Y bueno, este es el audio. A ver. Y bueno, este es el Mm. video que a mí me Ay. No, no manches, apareció. este Es lo lo voy a que yo editar. escuché Lo voy a editar en esa el día, vez. ¿eh? Perdóname, Dalia. Justo. Este audio, este capítulo del podcast Familia de la Sexta Vela lo voy a editar en el día. Porque voy a escuchar esto, porque luego estoy editando a las 10 11 de la noche y no manches. Me va a meter un susto, amigo Javo. No, no, ahorita yo, o sea, te traigo los audífonos y traigo la piel chinita, chinita. No me imagino, Dalia, o sea, lo que sentiste en ese momento estando ahí. Uf, amigo, cuando tú lo escuchaste, ¿fue igual? ¿Así Igual, fue? así, así. Wow. Y justo como dice Dalia, o sea, la verdad es que no lo confundes, o sea, de repente dices, no, pues a lo mejor fue un perro, o sea, no, o sea, de verdad no lo confundes. Rebeca, mi esposa, también lo escuchó y pues no, o sea, para nada lo confundes. O díganos ustedes, familia de la Sexta Vela, si eso suena como, pues como un perro o algo. La verdad es que, pero para nada, ¿no? O sea, es inconfundible ese sonido y dices, claro que es alguien que lo que decía Dalia, ¿no? Suena como con mucho dolor, como con mucha tristeza y a la vez, no manches, suena terrorífico. Y así lo escuché. No, O sea, yo, está horrible, está horrible, las está veces que yo lo he horrible. escuchado, así, igual, 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 Uy. igual. No manches, qué miedo. Oye, Dalia, em, esa noche que la escuchaste era más o menos a qué hora. Como entre las y 4:30 más o menos, como Como cuatro y 3:20. Yo más o media. menos me acuerdo, vagamente me acuerdo, Wow. Sí. pero sí puedo asegurar que fue como entre 3 y 4:30. Wow. Wow. Híjole, sí, 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 en plena madrugada, amigo Jabón, ¿no? Yo también las veces que la escuché ya era, por lo menos era la 1 2 de la mañana, por lo menos, ¿no? Ok, híjole, dale, no, nos dejas bien, bien intrigados con esas historias, ahí me da mucha curiosidad. Digo, esta de la Llorona, obviamente, y aparte el sonido, amigo Jabo, está, pero sí. Sí, Tenebroso, sí, tenebroso. sí, sí. Me voy a regresar un poquito, Dalia, un poquito a a lo de la milpa, ¿no? Porque ustedes saben si allí había algo en esa milpa o pasó algo que por el cual se pudiera hacer una explicación de, Mm, realmente, sí, realmente no conozco mucho sobre la historia de aquí, ya que ok, estos terrenos, porque donde vivo es una privada, son terrenos que eran de mi abuelito, pero eran de su papá y luego de su papá y así. Entonces Ajá. han sido ok, como heredados. Mi papá comenta que en las milpas, al ser un lugar, digamos que
cuando el maíz está grande, Ajá. pues realmente es un lugar donde se pueden dar muchas cosas y en la oscuridad pues realmente ya no se ve nada. Entonces yo creo Claro, que puede, puede ser la posibilidad de que haya pasado algo o simplemente el Claro. hecho de que es milpa. Entonces ok, es un terreno oscuro. ya. Sí, que se puede prestar para, pues para muchas cosas, ¿no? De repente estas personas y esa zona es conocida como ser una zona de brujas, y al estar ahí oscuro y que probablemente nadie te ve y menos a las 2 3 de la mañana, se puede dar, ¿no, amigo Jabo? De estas personas a lo mejor si andan haciendo algún ritual, algún trabajo o algo, que por ahí pudieron hacer algún llamado o algo para que algo así esté ocurriendo, ¿no? No, inclusive algo muchísimo más antiguo, o sea, como decía Dalia ahorita, justo al ser tierras heredadas y heredadas y cambiadas de dueño, o sea, no sabemos, a veces justo pensamos, o sea, es que aquí en mi casa no ha pasado nada, pero a lo mejor hace 10 años, 50 años, 100 años. O sea, no sabemos cuándo. A ver, yo no quiero decir que ahí donde vives, Dalia, sea un lugar maldito, ¿no? O sea, la verdad no podría Sí, no. decirlo, pero sí, no. Pero justo, o sea, nunca sabes, porque hemos hablado también en otros episodios de que cuando se invocan cosas, cuando se tienen estos contactos con seres de bajo astral y así, a veces toda esa energía se queda impregnada en el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí justo hubo alguna situación o inclusive alguien o que esté enterrado o algo que esté enterrado ahí también. Y pues sea esta energía que se esté manifestando ahí, se me hace muy interesante justo, o sea, porque inclusive historias de que se aparece alguien de la revolución, ¿no? Que tú dices, pues eso fue hace 200 años. Claro, Pues sí, así puede ser, algo de hace 200 años, algo de hace 300 años, o sea, inclusive he leído historias de cosas prehispánicas que se hacen presentes a veces en casas o en lugares. Entonces, pues podría ser tan antiguo como la Tierra misma y solo claro. o sea, sigo maquinando qué podría ser y entre más me cuentas, Dalia, más, más dudas tengo y más teorías tengo y me encanta. Creo que hoy justo Sí, me vas a dejar pensando y más con este audio que sí. sigo teniendo la piel chinita, ¿eh? O sea, wow. Sí, no manches, ¿no? O sea, pero bueno, sí, regresando un poquito a esta parte de La Llorona, solamente quise preguntar lo otro, familia de la Sexta Vela, porque no me quise quedar con esa duda, am, pero justo a mí, aquí así se escucha, ¿no? Acá sí se escucha igual, igual, igual. Ustedes, familia de la Ujú. Sexta Vela, si alguien ha escuchado a La Llorona, confirme si es así, ¿no? O también coméntenos si lo han escuchado de diferente forma, familia de la Sexta Ujú. Vela, por favor, ¿vale? Oye, Dalia, em, híjole, pues tu familia entonces, ¿no? Tú desde pequeña, pues has crecido con todas estas historias, ¿no? ¿Recuerdas alguna que fue como que de las primeras que, que te acuerdas que te contaron y que te hicieron pensar, órale, o sea, ¿eso existe realmente? ¿Te acuerdas de alguna de esas historias que platicaban en tu familia? Sí, realmente mi papá viene de un lugar que es un pueblo, Sí, eh, y justo cuando vamos para allá es un tramo muy largo. De mi casa a la casa del pueblo, pues es realmente como 2 horas, 2 horas y media. Entonces, ok, mi papá decía, ¿saben qué? Nunca se duerman en la noche, porque siempre nos regresábamos de noche de allá, de la casa del ok, pueblo. Entonces él, para que no nos durmiéramos,
nos venía contando historias de lo que él vivía de pequeño allá en su pueblo. Pero Entonces, historias de terror o historias así de de nada terror más de lo que justamente, hacía. de Ah, ¿de terror. verdad? Oh, Sí, No, pues ni yo me justamente. dormiría. Esa era como que su intención de que no nos durmiéramos, porque como era de noche, él decía que para que no le contagiáramos el sueño. Entonces, ujú. Ah, ok, ok, era ok. como su manera de traernos despiertos, pero Claro. siempre nos contaba esas historias que él incluso vivió. Entonces, sí, realmente he vivido en un entorno donde se cree mucho porque, no solamente porque diga, es que creo en esto, sino porque lo han pasado, lo han vivido. Entonces, Claro. esa es la razón. Uf. Wow. Oye, cuando le dijiste a tu familia, Dalia, que te íbamos a entrevistar aquí en un podcast. Sí, justamente la Sí, primera historia, la sí, primera historia necesitaba datos porque sí, yo me sé la historia, pero dije, es que a lo mejor se me está pasando un detalle claro. o simplemente no me acuerdo qué edad tenía mi hermano, por ejemplo. Ujú. Entonces, como que la principal que fue la que se dio cuenta primeramente fue mi mamá. Entonces yo dije, mami, Sí, cuéntame esta historia otra vez porque voy a hablar para un podcast, voy a contar esta historia sí. que ya Ajá. tiene muchos años, pero que creo yo que fue eh, como que la Como pausa decías, para el inicio. el Sí. inicio de todo lo que se ha pasado. Han sido muchísimas cosas eh, Sí. que parten de ese momento. Wow. ¿Y Wow. qué te dijo tu mamá, Dalia, cuando le dijiste, voy a hablar en un podcast de esto? Pues me dijo, ok, hazlo para que cuentes estas historias que hemos pasado. O sea, realmente son Sí. muy abiertos en este tema. Entonces me dijo, ok, y me empezó a platicar y llevaron ahí tomando nota para ya después hacer la historia. Me Wow, encanta. qué buena onda tu mamá. Sí, sí, Oye, sí. y eso de tu hermano, está curioso que nos decías que en el cuarto de tu hermano de repente se han dado cosas. Sí, justamente. Como cuáles. Ya tenemos unos minutitos, a lo mejor podemos ir cerrando con eso. Como cuáles, Dalia. Bueno, hay otra historia. No Sí, les he preguntado bien. Ese día sí yo estaba, pero no es lo mismo lo que yo vi a lo que claro. ellos presenciaron, porque realmente yo no vi nada, sino lo que, digamos, sus expresiones de Sí, ellos. sí, sí. Ese día yo me acuerdo que eran como no era tan tarde, eran como 12:30. Ok, Ujú. Estaba mi hermano, es una de las noches en las que él sí llega a dormir. En esa ok. ocasión vino con su novia, mi cuñada, Sí, y pues ya estaban en su cuarto, ya para alistarse para dormir. Realmente aquí en mi casa los únicos que se duermen temprano son mis papás. ok. Entonces, mi cuñada, mi hermano, mi hermana y yo, pues estábamos despiertos, cada quien en su espacio, pero estábamos despiertos. Yo Claro. me Ujú. levanto, digo, yo creo que ya me voy a dormir, me voy al baño a desmaquillarme, a lavarme los dientes. Cuando Sí, empiezo a escuchar como que empiezan a hablar y escucho la voz de mi hermana, porque mi hermana suele tener una voz muy fuerte, y ok. digo, ¿qué está pasando? Y me bajo a donde están mi cuñada y mi hermano. Mi cuñada y mi hermano tiene su cuarto en la parte de abajo, enfrente del cuarto de mis papás. Mi Ok. hermana y yo tenemos nuestro cuarto cada quien, pero en la parte del segundo piso. Y bueno, me bajo y ya está mi papá, mi mamá, mi hermano, mi cuñada, mi hermana, están ahí platicando en el cuarto de mi hermano y justamente habían dicho que minutitos antes habían presenciado esta figura que mi novio vio. Por eso Ala. Oh, siento que esto parte desde hace muchos años. Siento que fue como que el momento en el que se Sí. empezó todo. Exactamente. Ala. Pero todos lo ¿adentro? vieron, ¿Adentro de la casa?
Sí, Perdón. justamente ellos aseguran ver que estaba afuera, digamos, está la puerta, afuera de la Sí. puerta, luego, casi, casi que en la entradita del cuarto. Wow. Wow. No manches. O sea, digo, porque es ah, de ver algo a decir allá en la milpa, sí, allá en esa parte pues, se ve algo, ¿no? O dicen que, pero ya el verlo que, o sea, se está acercando eso, lo que sea, ese ser o ese ente, pues digo, no sé, eso está bastante extraño, ¿no? Sí, justamente por eso decía y empecé con la historia de mi novio, de que vio Sí, este ser y justamente mi novio, mi hermano y mi cuñada coinciden en que es un ser ok, vestido de negro, o sea, totalmente negro. Lo único sí, que, digamos, lo diferencia, digamos, son los ojos rojos. ándale. Y Wow. justamente los tres coinciden en lo mismo. No me da buena espina a la descripción. O sea, la Claro, descripción sí suena como muy muy fuerte. Sí, fuerte. terrible. Sí, 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 sí. ¿Y han hecho algo, Dalia? Así como que, oye, como que esto ya no está tan padre. Hay que, no sé, bendecir, llamar al padre, no sé, cómo lo han manejado ustedes. Realmente como no es algo tan consecutivo, siempre hay como una diferencia Ya, de tiempo. Por ejemplo, lo que le pasó a mi novio tendrá como un año. Y lo que le ok, pasó a mi hermano tendrá como unos 6 meses. Entonces como que sí hay como un lapso de Órale. tiempo, no es como de que pase como esta semana al día siguiente o así claro, como que sí pasa como un lapso de tiempo. sí, No se han tomado medidas realmente aquí en mi casa, pero pues sí son cosas que han pasado. Y bueno, como no se sabe qué es realmente lo que es esa cosa, pues claro, como que no han podido averiguar, porque igual mi hermano está así como decía de mi novio que no quería comentar esto, ¿no? Porque es como una ok, experiencia muy ok, fuerte. Entonces sí dan detalles, pero como que no a profundidad, o sea, solamente como que lo dicen de manera generalizada por el mismo claro. impacto que tiene en ellos. Sí, sí, Wow. seguro, ¿no? Lo que decíamos hace un momentito es, si algo de verdad, o sea, a mí me dio muchísimo miedo, y de cierta forma, pues un trauma, ¿no? Pues obviamente yo lo que menos quiero es recordarlo ni hablar. Es como, familia de la Sexta Vela, aquí, por ejemplo, Javo nos platicó una historia y por eso, Dalia, Javo le tiene cierto Sí, miedo a los espejos, ¿no? a Porque los tiene por ahí espejos. una historia. Y cuando Javo la contó, o sea, de verdad podías escuchar en su voz así, o sea, el temblor, el que estaba recordando, rememorando esa experiencia. Y obviamente, pues es lo mismo acá, ¿no? Dices, pues así te cuento así general, ¿no? Esto es lo que me acuerdo y ya está. Pero a lo mejor es para no entrar en detalles, ¿no? Y no recordar pues esa situación, esa experiencia, ese sentimiento que te dio estar frente pues a lo desconocido, ¿no? Amigo Jabo. Sí, creo que también es lo que la mente puede procesar a veces, ¿no? Esta historia que platicas, amigo, igual por ahí si la quieren ir a escuchar, creo que es de los primeros episodios, me parece que es la segunda parte del especial de Halloween que hicimos hace como 2 años, me parece, o tres quizás. Creo que sí. Pienso que quizás es como el cerebro, o como la conciencia puede procesar estas cosas, ¿no? Porque también, o sea, yo recordando esto que conté, yo lo recuerdo como una silueta negra. También, a ver, yo no recuerdo ningún rasgo, o sea, no recuerdo un rostro, ni ropa, ni nada, solo recuerdo que era una silueta negra. Y qué interesante esto que nos platicas, Dalia, de que lo volvieron a ver adentro, porque justo yo me quedé pensando, ¿será que a ver esta historia que cuenta tu hermano de cuando era niño, si lo volvió a ver o le volvió a pasar algo similar? Y pues justo ahorita nos acabas de confirmar que sí.
Pero, por ejemplo, o sea, me da curiosidad, o sea, tu hermano nunca ha visto nada afuera, o sea, por ejemplo, decías que él trabaja en un hospital, hemos tenido aquí algunos episodios donde platicamos que los hospitales son lugares cargados de energía, donde a veces se ven cosas y así. Él nunca ha visto nada afuera más que en tu casa, o si inclusive a los demás, o sea, a tus papás o a ti, que les haya pasado algo afuera y no solo en casa. Sí, justamente mi hermano es una persona que es muy perceptible a esto. Como bien lo dices, Ujú. siento que eso fue la pauta. Yo siento que eso de que lo sacaron fue como, no sé, como darle como ese, no podemos decir don, pero como de esa habilidad, se podría decir tal vez, de poder ver cosas, porque justamente él a cada rato nos dice, es que me pasó esto, es que me pasó el otro, y a cada rato, o sea, Ya, fácil le pasa una o dos veces a la semana, y mi cuñada, al ser ándale. tan cercana Órale. digamos, a mi hermano, porque pues es su novia, eh, a ella también últimamente le suelen pasar Ándale. muchas cosas. Entonces siempre es como que estamos reunidos, tenemos, no sé, una convivencia y ya nos Sí. están contando, mire, es que apenas ayer esto nos pasó. Entonces ¿Sabes realmente qué, Dalia? Deberías de invitarnos a una convivencia para escuchar ahí todas las historias que contaría tu hermano. Oye, híjole, Toda tu familia, de hecho. toda tu sí, familia, claro, toda sí, tu sí. familia, Dalia, wow. Me dejas muy intrigado, la verdad, Sí, a mí también. con todo In- lo que. Inclusive me dejas pensando si, como dices, ¿será que este evento que tuvo cuando era niño como que le abrió este tercer ojo o si ya lo traía desde antes y es por eso que vivió esto? Se Claro, me quedo pensando en eso. Interesante. wow. Sí, justamente yo como que yo lo intuyo, ¿no? O sea, como que digo, híjole, es que con esto quiero pensar que este fue como el inicio de todo, que si él a lo mejor no hubiera pasado por todo, por lo que pasó de Sí, niño, tal vez él no fuera tan perceptible digamos, a tantas cosas que él ve o que vive a prácticamente diario o una vez a la semana, porque Claro, realmente lo dejamos de ver por su trabajo y ya nos dice, es que en la semana me pasó esto. en el hospital. Realmente no importa el lugar. O sea, Ok, puede ser, digamos, en su departamento, o ok, puede ser en el carro, o puede ser en la calle, o sea, puede ser en cualquier lugar, porque pues nos ha contado muchas historias donde realmente el lugar no importa. O sea, él sí, es como si dijera, hijo, hoy es el día que tú tienes que ver esto y no importa. ándale. Y en el mismo carro ha sido que ha Sí, tenido algunas experiencias. ah, caray. wow. Pues a lo mejor sí es, pues justo lo que decías, amigo Javo, ¿no? De estas personas que pues son sensibles a este tipo de eventos, ¿no? Ajá. Sí, 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 de estas situaciones paranormales. Híjole, qué interesante. Nos quedan ya nada más 2, 3 minutitos, Dalia, amigo Javo. Em, pero me quedo súper intrigado, seguramente ustedes, familia de la Sexta Vela, también por todas las historias, el audio que nos mostró Dalia, que aunque no es el audio como si ella lo hubiera grabado, pero es lo que dice idéntico a lo que ella escuchó. Seguramente a ustedes también se les puso de la piel de gallina, igual que a nosotros. Y Sí. bueno, vamos a terminar, amigo Javo. Algo último que podamos decir. Bueno, yo nada más me quedo agradecido como siempre. Amo los episodios de invitados. Creo que ustedes también, familia de la Sexta Vela, hemos visto que les gustan mucho, que hay muy buena respuesta en los episodios de invitado. Te agradezco mucho, Dalia, porque a ver, hoy tuve un día de trabajo bastante complicado y Sí, amo que ahorita me hiciste la noche con tus historias de pensar que también un poco es lo que buscamos hacer con la familia de Sextabela que nos escucha, hacer
un huequito en su tarde, en su día, de que si le sacamos un susto, una risa o una piel de gallina, ya ganamos nosotros. Te agradezco mucho, Dalia. Claro que queda la invitación abierta para que haya una segunda parte, o si quieres contar algunas historias de tu hermano, o si inclusive él se animara a contarlas o lo que sea, siempre tendrán aquí un espacio en el podcast. Y gracias por también abrirte a contarnos tus anécdotas. Siento que tienes la sangre bien ligerita y me caíste súper bien, entonces por acá te estaremos esperando. Muchas gracias por la invitación y sí, con mucho gusto. Habrá parte 2 para Eh, que, porque realmente son muchas historias, entonces sí, me gustó empezar con esto para que se vaya entendiendo el enlace que hay entre una y otra. Pero sí, justamente hay muchas historias que conectan a las historias que acabo de contar. Sí, seguro, seguro. La verdad es que yo me quedo bien intrigado, Dalia, pero bueno, por esta tarde, noche, pues darte las gracias por tu sí. tiempo. Ya como dijo Javo, queda la invitación para una segunda, tercera o cuarta, no sé cuántas, porque seguramente así como nos cuentas, pues tienes un montón de historias que contar, ¿no? Así que, pero bueno, mientras agradecerte mucho tu tiempo, que por fin pudimos coincidir para que pudieras platicarnos tus Sí, historias y pues agradecerte un montón, Dalia, y pues bueno, ahí vamos a ir programando la segunda parte. Ustedes también cuéntenos, familia de la Sexta Vela, coméntenos cuántas partes aquí necesitaríamos para seguir escuchando a Dalia, porque así como se escuchan, tiene un montón de historias más para compartir. Pero bueno, por esta noche, familia de la Sexta Vela, pues nos vamos. Hoy acabamos con este capítulo. Esperamos lo hayan disfrutado mucho, tanto como nosotros, y nos quedamos bien espantados, la verdad. Así que vamos a ver qué tal nos va, para dormir tranquilamente. Pero les deseamos, familia de la Sexta Vela, que sigan teniendo una intrigante y misteriosa semana. Amigo Javo, vámonos, Dalia. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Familia de la Sexta Vela, cuídense mucho. Bye bye. adiós.